lo que sucede en el norte, pero Juan Andrés, María Magdalena es un entorno de misterios para todos nosotros. Absolutamente, la verdad es que hay una gran cantidad de enigmas que rodean la vida de Jesús, pero particularmente existe esta mujer muy polémica, todo esto debido a que se encontró no hace mucho unos papiros que de alguna manera podrían llegar a constituir una especie de nuevo evangelio en donde se puede entender, completamente apócrifo, muy bien Julita, porque no son reconocidas por el canon de la iglesia, ninguna de las ramas del cristianismo, pero que sin embargo son documentos históricos. Atención amigos míos, partamos diciendo quién era en la vida de Jesús María Magdalena. Atención. La recordamos como a una prostituta que Jesús perdonó. Era la pecadora que lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con su cabello. Su nombre era María Magdalena. María Magdalena fue víctima de una de las difamaciones más atroces de la historia. Nuevas evidencias revelan no solo que Jesús la besó en la boca, sino que es posible que fuera la elegida para transmitir su palabra. A ese punto de detalle llegan estos papiros encontrados respecto a la relación que tenía María Magdalena, no solo con el resto de los discípulos, sino también con Jesús, donde como ustedes bien pudieron escuchar, la besaba frecuentemente en la boca. Algunos van un poco más allá y dicen que podría tener una relación de carácter íntimo con ella. ¿Qué es lo que sucede acá? Que de alguna manera aterriza a una forma más humana la vida de Jesús, donde obviamente no pensamos ni cuestionar ni mucho menos su descendencia divina, ni tampoco todos los milagros y prodigios que él logró. Sin embargo, tenemos un apoyo de estos papiros que se encontraron no hace mucho tiempo, en donde a la luz pública comenzaron a traducirlo y se dieron cuenta que con lujo de detalles la figura de María Magdalena fue tremendamente polémica dentro del grupo de discípulos, que No era desató querida. envidias. No era querida. No era querida, sin embargo, como vamos a ver más adelante, era la más querida por Jesús, fíjate. La Yoko Entonces, Ono. donde es como una especie de Yoko Ono, podríamos decirlo. Siempre pasa, es increíble. Ahora, el tema es que aparecen, claro, estos papiros y ahí es donde uno se pregunta de qué se trata, qué es lo que son estos papiros. A lo mejor eran justamente estas personas que estaban molestas, que pueden haber escrito algo, que eran algunas como proclamas, en fin, eso es lo que cuesta determinar justamente de qué se trata propiamente tal esto que se está escribiendo. Pero esa relación con los discípulos, Alfa, ¿puede ser que efectivamente se haya llevado mal porque concentraban más la atención de Jesucristo? De hecho, ese es el punto principal, aquellos que le defendían dentro de los 12 discípulos, que decían, bueno, si es que el maestro, así como está referido en los textos originales, la eligió a ella y es favorita entre nosotros, entonces dejémoslo ser, él sabrá. Pero claro. en la misma época entonces, cuando ella ya empieza a ser como apartada del grupo elegido, ¿o es con posterioridad que la iglesia, porque ella es mujer, la deja un poco fuera también? Esa es la pregunta del millón, amiga mía. A ver, para que ustedes entiendan, los libros del Evangelio, que se reconocen 4, ¿cierto? Siendo que los discípulos son 12, y hay que entender que esos escritos son cientos de años después, digamos, de la muerte de Jesús. ¿Ya? Hay que entender de que la iglesia eligió algunos a partir de un sistema bastante arbitrario, que no vamos a entrar en detalle, pero en estricto rigor, si los 4 evangelios son el canon de la iglesia sobre la vida de Jesús, la cantidad de escritos que existen sobre él, de su niñez, su adolescencia incluso, Son como años que dentro de la... del está Nuevo perdido, Testamento porque él perdido, desaparece claro. de los años 3 y vuelve a aparecer hasta que tiene 30 años, hasta el 33. Sin embargo, estos que son evangelios apócrifos son mucho más que los 4 que reconoce la iglesia. Ahora, ¿cuál es la verdad del papiro? Pero encontramos lo siguiente, dicho por supuesto por los expertos. Y Jesús le dijo, mi esposa, ella puede ser mi discípula también. Aquí es donde quedó la patada. ¿Esposa? Claro, porque lo que dice este texto es que él ya la había hecho su mujer, su esposa, digamos. No era una compañera de vida, sino que literalmente era su esposa, su mujer la desposó. Sí. De hecho, hay algunos que traducen que las famosas bodas de Canaán, ¿Ya? estaría él asistiendo a su propia boda, donde él multiplica el vino, los peces y todos los demás, digamos, para seguir ahí con el Porque festejo. podría haber dicho mi mujer, mi compañera, mi amiga, mi seguidora. No, dice mi esposa. Y eso no tiene otra traducción. Dice mi esposa. Y genial, porque si tú ves bien el texto, lo que no se cuestiona es que sea su esposa. Lo que él dice, ya que mi esposa además puede ser mi seguidora y mi principal discípula. Algunos de los apóstoles estaban de acuerdo con ello y otros claramente le miraban con recelo y ojos de plena envidia, amiga mía. Mucha atención, tenemos otro segmento que explica cuál es el conflicto que genera María Magdalena, no solo dentro de la vida de Jesús, que entre los dos salieron ganando, pero sí con el resto de los discípulos. Atención. Libros antiguos que se descubrieron por casualidad revelan conceptos nuevos y sorprendentes acerca de María Magdalena. Pero estos libros también revelan algo sorprendente acerca de su posición entre los discípulos de Jesús. Con frecuencia, María Magdalena aparece como una discípula muy destacada.
En pasajes en los que Jesús dialoga con sus discípulos, María Magdalena hace preguntas con buen fundamento. Mientras que por momentos los demás parecen confundidos, ella es la que entiende. Es un desafío a la imagen tradicional de María Magdalena, una prostituta reformada que se suma a los grupos marginales del movimiento de Jesús. Bueno, como pueden ver, ella era una, ¿cómo decirlo? Una seguidora, una alumna destacada dentro del resto de los discípulos que hacía las preguntas precisas. Incluso algunos lo ven que podría ser realmente la real fundadora y administradora de los dichos de Jesús hasta cierto tiempo. Ojo, para que ustedes vayan entendiendo lo que sí dice la Biblia, es que esta mujer efectivamente trabajaba como prostituta, que en algún momento Jesús ve que en ella hay 7 demonios que, como hacía comúnmente con tantas personas, a los cuales arrastraba a enfermedades o simplemente un cúmulo de pecado en el interior del cuerpo de esta persona, ella lo expulsó. Ella quedó tremendamente, profundamente conmovida por aquello y comienza a seguirlo. Al principio rechazado por el grupo y ella le dice, no, dejen que entre. Y de ahí pasaría probablemente a ser su esposa y después la principal de todos sus discípulos, que no está contemplada por el canon de la iglesia entre los 12 principales. De hecho, ni siquiera es considerada una santa, digamos. Es una persona que es un capítulo que hace olvidar. No tiene un rol mayor en ningún momento, salvo en la pasión, muerte y resurrección. Absolutamente, digamos, a ella se le habla respecto a la entrega de este paño que, al igual que el manto de Turín, milagrosamente pudo plasmar el rostro de Jesús y que se mantiene en grado de exhibición en una iglesia muy importante en Europa. Ahora, polémica de todas maneras, porque serían las dos principales María en la vida de Jesús. María su madre, y por otra parte María Magdalena, quien algunos entendidos y algunos pasajes de la Biblia, si se reinterpretan, podría estar hablando de su esposa y su mejor compañera. Ahora, es bien como, en el fondo, como que calza con las enseñanzas de Cristo, ¿no? Cuando una persona se redime o pasó por un periodo oscuro de su vida y ve el que y sale hacia la santidad, que lance la primera piedra. Y sale hacia la santidad, como que se valora más incluso que una persona que ha tenido una vida a ver, santa siempre. Entendamos que, digamos, que los discípulos en su estado natural, cuando son recogidos por Jesús, pescador de hombres, como él mismo se autoproclama, finalmente eran personas, digamos, sin mucho estudio, salvo algunos gloriosas excepciones. Por otro lado, también eran bastante complicados, lo traicionaron, lo negaron. El fundador de la Iglesia Católica, Pedro, le pegó una patada, digamos, a su gran maestro y lo negó 3 veces, dicho por él durante la última cena. Pero María Magdalena pudo ser apóstol. Pudo ser apóstol. De hecho, a ver, esto ni siquiera hay una hipótesis. El texto que fue encontrado, si es que usted, amigo mío, cristiano, lo reconoce como real, dice lo siguiente, atención. Podría pensarse que María sería reconocida como una apóstol, una de las primeras misioneras que fundó la religión, ya que parece cumplir con todos los requisitos que establece la Biblia. Si tomamos el Evangelio de Lucas, allí dice claramente que sería considerado apóstol quien estuviera con Jesús durante su ministerio, fuera testigo de su muerte y resurrección, y luego fuera capaz de predicar su Evangelio. María Magdalena cumple con estos requisitos. Pero ese es un rol que la Biblia jamás le otorga. En ningún lugar del Nuevo Testamento se nombra a María Magdalena como apóstol. Bueno, finalmente la iglesia no la reconoce. Como bien decía Sebastián, la hace a un lado. Es incómoda la posición de esta mujer, incluso no por el hecho de ser prostituta rescatada de su oficio, sino por el estricto rigor, trata de mantener un estado inmaculado Jesús que no tiene vinculación ni roce con los seres humanos. Cuando finalmente ocurre su gran mensaje es encarnarse en un cuerpo de un terrestre común y silvestre para precisamente hacer el evangelio desde ahí y que nosotros se limpien todos los pecados según el credo cristiano a partir de su muerte. Entendamos que tan humano es él que en algún momento él pedía a su Dios Padre que no pasar por el cáliz de la cruz y sin embargo finalmente dice, ok, acepto, tomo, espero que esto valga la pena y esto se ha completado, digamos, las últimas palabras antes de morir. Mi pregunta, Salfate, es, la figura de María Magdalena se trata de apartar básicamente porque es mujer o por la figura de Cristo que quieren que sea más inmaculada. ¿Cuál es la relación? O sea, ¿cuál es más importante? ¿Que ella sea mujer o que Cristo sea visto más como hombre que como Dios? ¿Sabes qué? El Evangelio de María Magdalena responde perfectamente a tu pregunta y se lo cuento con todo detalle al regreso de esta breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos.
Estamos de Ok. vuelta a 11:50 hablando de los misterios de María Magdalena. La dejó la plantea una pregunta Que muy... aumenta obviamente los grandes enigmas en torno a la vida de Jesús, que a mí esto me encanta porque lo vuelve más humano sin quitarle el mínimo de atisbo de todo su prodigio que lo rodeaba al mismo tiempo. Mi pregunta, Salfa, era si la figura de María Magdalena se trató como de extirpar o de minimizar a lo largo de los años. ¿Importó más que ella fuese una mujer o dejar la figura de Jesús como inmaculado, digamos? ¿Sabes qué? Hay Más respuesta Dios para que eso. hombre. Y la respuesta no te va a gustar en nada. Por desgracia, tiene que ver por el hecho de que ella fue mujer. Investigaciones posteriores, y un amigo me escribía que finalmente comenzaron a hacer una especie de rastreo respecto al linaje de María Magdalena y se descubrió que ni siquiera era prostituta. En los siguientes textos comenzaron, obviamente, a calzarle Una campaña de entorno desprestigio. para desprestigiarla, para que posteriormente fuera sacada de todos los escritos sagrados y simplemente como un pasaje de uno de los tantos milagros y procesos de liberación que hizo con las personas de Jesús, pero que de alguna manera trataron de borrarla del mapa con la importancia que tuvo dentro de los discípulos y como en algunos casos hasta podemos deslizar como compañera de vida de Jesús. Eso es decir, hay otros discípulos, más allá de del texto apócrifo de María Magdalena, que confirma esta relación con Jesús. Absoluto, y sobre todo aquellos que están un poquito más de acuerdo y que aceptaban cualquier, digamos, decreto que dijera el maestro, como el caso de Felipe. Atención con el siguiente apoyo, miren. Dice ahí el Evangelio apócrifo, como decía, de Felipe, dice, la compañera de Cristo es María Magdalena. Corto. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces, cosa que a Felipe no le molestaba, pero a la gran mayoría de los 12, por supuesto que sí. Ahora, obviamente, en más de alguna ocasión, Jesús se dice también, que es lo que están haciendo las últimas traducciones, tuvo que defenderla. Y como de alguna manera parar los carros y decir, ¿qué les pasa con ella? O sea, es tan digna como todos ustedes, y por ahí quizás se la arrancó quizás aún más, y ahí todos empezaron con todo el problema, probablemente. O sea, esto generó celos y desató la envidia, digamos, dentro de los demás. Cuando uno escucha esto, como que es inevitable que a los que leímos el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, o incluso los que vieron la película, ¿no es cierto?, piensen en eso. ¿Él se basó en este tipo en los apócrifos, por ejemplo? Oh, notable. No, fíjate, porque todavía no se encontraban. Ah, todavía no se encontraban, pero parecía que había una información muy exquisita respecto a estos mismos temas que posteriormente, Pero hay más digamos, fueron evidencia, incluidos por Dan Brown. De hecho, seguimos sobre este evangelio que no es reconocido por la iglesia, pero es uno de los tantos que existen. Si tú los juntas, son más voluminosos que toda la Biblia que usted cualquier conoce. El evangelio apócrifo de Felipe insiste. Los demás le dijeron, a Jesús por cierto, ¿por qué la quieres más que a todos nosotros? Envidiosos. El Salvador, el mismísimo Hijo de Dios, le responde y le dice, ¿a qué se debe el que no los quiera a ustedes tanto como a ella? Les pregunta. Claro. Pregúntense entonces, ¿por qué yo quiero más a esta mujer que a ustedes que me Le vienen con devolvió esta la pregunta. Absolutamente. Una vez usted mismo decía, amigo, que era al momento de la crucifixión, estaban sus parientes, estaba María y estaba María Magdalena, de los discípulos alrededor de la cruz, completamente perseguidos, buscados, negándolo. Ninguno se asomó ni cerca, digamos, de la pasión de Cristo. En cambio, María Magdalena, que recibió todos los abucheos y, por supuesto, digamos, todas las críticas legales del Imperio Romano en aquel momento, sin embargo, estuvo a sus pies, digamos, acicalándolo como de costumbre. Ahora, atención, ¿cómo finalmente se concreta, según estos evangelios encontrados que hablan de esta relación íntima entre Jesús y María Magdalena? Atención. Uno de los documentos descubiertos en Nag Hammadi es el Evangelio de Felipe, en el que María Magdalena es un personaje clave. Su contenido dio lugar a una de las afirmaciones más polémicas sobre ella. Durante el tiempo que permanecieron enterrados en el desierto, las hormigas atacaron algunos libros. Este pasaje claramente se refiere a María Magdalena. Aunque las hormigas se comieron parte del nombre, aún queda suficiente para que no haya ninguna duda de que es ella. María de Mag. Da se perdió y luego Lena. Entonces sería María de Magdalena, María Magdalena. Y aquí tenemos el Salvador la amaba. La pregunta es, ¿qué sigue? Por la manera en la que el texto continúa en la página siguiente, podemos restaurar el contenido. Los discípulos le preguntan al Salvador por qué ama a María Magdalena más que a ellos. Eso nos permite llenar este espacio.
El Salvador la amaba a ella más que al resto de los discípulos. Así de simple. Podemos ver el siguiente texto, que es un extracto del video que acabamos de ver, donde aparece ahí, donde dice el Salvador la amaba. No solo eso, insiste, dice la amaba más que al resto. Atención, cuando comenzamos a indagar todavía en el apócrifo de Felipe, dice, si el Salvador la hizo digna, claro. ¿Quién eres tú, Felipe? Hablando a sus compañeros, así que se quejaban de su presencia, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador la conocía profundamente. Pues ya podemos sacar nuestras deducciones. Por eso la amó más que a nosotros, lo que debería darnos vergüenza, de alguna manera, por no estar a la altura de su entrega, de su completa abnegación respecto a lo que decía y comandaba Jesús. Le pega lo envidioso ahí. Le pega lo envidioso. Y como veíamos anteriormente, le dicen, pregúntense ustedes por qué ama más a esta mujer que a nosotros, sí, que digamos machista, que la llevamos, dueños de nuestras propias pymes, empresas de la época, y que finalmente ustedes son los que terminarán traicionándolo, negándolo, violándolo, etcétera. Mal que mal entendamos que la iglesia, al menos católica, está fundada sobre alguien que lo negó 3 veces antes que cantara el gallo, sí, claro, como bien él lo hizo. Ahora, ¿cuál es la relación entre los discípulos y cómo entraba así de la peor manera la figura de María Magdalena? Atención, pese a lo que decía Jesús. Mira. En libros tales como el Evangelio de Felipe, se presenta a María como un símbolo de sabiduría, pero en el Evangelio de María, ella es quien está a cargo, quien habla a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. Es entonces que Pedro le pide a María que les diga las cosas que ella pudo oír y los otros discípulos no. Según los evangelios, María relata los detalles de su conversación que tienen que ver con el desarrollo espiritual y la constante batalla del alma contra el mal. Pero en este momento surge la polémica y Andrés interviene y dice, bien, no sé qué piensan los demás, pero me parece muy extraño y creo que ella nos da enseñanzas distintas de las de Jesús. Claramente, este es un signo de disputa. Al menos un discípulo, y quizá más, duda de lo que María dice. Bueno, aquí viene la gran complicación. De alguna manera, María Magdalena, no sabemos si es un error o si lo hace con permiso del propio Jesús, ella comienza a replicar y a reinterpretar las enseñanzas de Cristo. Entonces los discípulos dicen como, a ver, Pepe, échate la moto un poco. O sea, nosotros escuchamos las palabras del maestro, pero que tú que vengas a reinterpretarlo y a dar lecciones nuevas, ahí fue cuando completamente se presentó la división y un quiebre total, y ahí es donde comenzaron a apartar definitivamente, y claramente misión cumplida de parte de los discípulos, sí, se encargaron que fuera borrado de la historia de Jesús y que claramente pasara a ser simplemente como una mujer, una meretriz salvada más, y que no tuvo mayor pronunciamiento respecto a la vida católica. Es bien fuerte porque aquí hay un machismo, sí, imperante, aquí hay envidia puro de un grupo de personas que hoy día, digamos, lo adoramos como los santos, tienen su onomástico, pero que en estricto rigor fueron aquellos que remaron para atrás. Atención, amigos míos, tenemos otro documento que muestra respecto a esta relación del tema que me dio hoy día a la polémica figura de María Magdalena en la vida de Jesús. Mira. Cine ha retratado de distintas formas a la figura de esta mujer, siempre como una persona en el estrato social más bajo, rescatada, perdonada por su condición de prostituta, si bien hay varios estudios que parecen incluso negaron no estar tan seguros que ella se dedicaba a aquello. De hecho, no perdió el apellido, como está en el texto, es María Magdalena, vale decir, todavía se la reconocía por su lugar de origen y por lo tanto no se le quitaba esa condición como una persona de última categoría, claro, que eso era muy propio de la época. Absolutamente, como una escoria no era tratada así. Finalmente, en las distintas interpretaciones, tanto basadas en las novelas de Nikos Kazantzakis, por ejemplo, La última tentación de Cristo, o incluso Da Vinci parecía tener datos sobre aquello. Mira, ¿en serio? Los distintos estudios que se han hecho de esta pintura, probablemente una de las más enigmáticas del gran hombre del Renacimiento, tiene que ver con la figura de quien hasta ahora lo hemos tomado por San Juan. La persona que está a la izquierda, ¿cierto? La pantalla que está ahí justo en el medio, todos dicen que él es San Juan. Sin embargo, sus características de mujer llaman demasiado la atención. Ojo, que posteriores estudios respecto a esta pintura generaron que quizás si uno doblara, estos juegos lo hacía mucho Leonardo da Vinci en perspectiva, en realidad está así, apoyada para allá, porque estaría junto a una persona que no sería San Juan, sino que sus rasgos femeninos no son para nada casuales, sino María Magdalena. Otros, ven esa figura que está en el medio, encontrarían, porque uno de los discípulos mira
mira en esa dirección de manera muy extrañada, La señalan con las que manos incluso. podría ser el hijo o la hija, dicen algunos, por lo tanto, la descendencia de Jesús. ¿Descendencia con quién? La que tuvo en su, según algunos, matrimonio con la mismísima María Magdalena. Esto, a mi parecer, no rompen con el credo, pero obviamente usted decide, por supuesto. Así Con es, todo amigo respeto. mío. Así es. Te pasaste